23 de mayo se celebra la beatificación de Monseñor Romero, un mártir para Latinoamérica, para El Salvador y para el mundo. Estoy bastante orgulloso de representar a mi país por medio de periodismo independiente. Monseñor Romero es una de las figuras representantes de ayer y hoy de la libertad de expresión, pues nunca se rindió en todo momento ante la opresión de la oligarquía en ese instante, un momento histórico en la historia de El Salvador. Aunque muchas personas comparten el fervor de la fe católica y desconocen un poco de la historia de Monseñor Romero, se han hecho presentes el día de hoy parte de esa gente y parte de la que conoce su historia. Para mí, como salvadoreño, es importante que gran parte de la población asista a este evento magno de gran fervor católico, importante para la historia de Latinoamérica. Monseñor Romero es uno de los pilares, personalmente, yo lo considero, la defensa de los derechos humanos, de los desprotegidos y de la libertad de expresión en Latinoamérica. La libertad de expresión es importantísima para cada país, puesto que por medio de ella el pueblo ejerce el poder. De cierta forma, el pueblo siempre está consultando la información y cuando una información no está ligada a intereses políticos o de empresas, de poder invisible inclusive, este puede fortalecer la democracia en cada país. Inclusive si nuestros dirigentes están haciendo algo mal, esto es demandado por el mismo pueblo a través de la libertad de expresión. Por lo tanto, me parece importantísimo que exista el periodismo independiente también. Bueno, creo que en primer lugar fue un hombre de Dios, es decir, alguien que buscó el auxilio de Dios y la oración le sirvió para encontrarse con Dios y para oír lo que él proponía en su pastoral. Y esta es la primera típica situación de Monseñor Romero, un hombre de Dios. En segundo lugar, un hombre de iglesia que fue capaz de lanzar el evangelio teniendo en cuenta la realidad del país. Es decir, una homilía o una predicación de un sacerdote no tiene que ser lo mismo aquí que en Irlanda, que en quién sabe dónde, sino que tiene que ser acomodada a la situación del país, como es el país. Estoy recordando como en el libro del Éxodo en la Biblia, Dios baja en persona a hablar con Moisés, a decirle: quiero liberar a mi pueblo de sus opresiones y de su esclavitud. Y esto es lo que hace Dios con el pueblo israelita que está esclavizado por Egipto. Y esto es lo que trata de hacer Monseñor Romero en su predicación cuando ve y se da cuenta de que hay una dictadura militar feroz en este país en ese tiempo, donde se mataba gente a mansalva, donde no a todo mundo se lo veía como que era comunista o como que era guerrillero, y mataron como 70,000 personas en ese periodo. Y Monseñor alzaba su voz en contra de eso y siempre lo juzgaba y lo criticaba. Y lo tercero, igual que Jesús, que Monseñor Romero es un servidor de los pobres, que los atiende especialmente a ellos. Si leemos el Evangelio, vamos a encontrar con Jesús que la mayor parte de su tiempo la ocupa en andar con los pobres, con cojos, con ciegos, con mendigos, con leprosos, con paralíticos. Todos esos eran su cercanía y eran el objeto de su amor. Y la iglesia debe seguir esos mismos pasos. Y esto es lo que hizo Monseñor Romero en su vida. Por esa razón, por ser crítico de ese gobierno, de una dictadura militar tan dura, lo llamaron comunista, lo llamaron político, lo llamaron guerrillero, lo llamaron de mil modos. Pero yo me digo, ¿quién es el que más conoce a Monseñor Romero? Es el Vaticano.
lo han tenido allá 12 años, estudiando sus homilías, frase por frase, palabra por palabra, con lupa casi, y en todo ese tiempo no encontraron ninguna de esas características que le acusaban a Monseñor Romero. No encontraron que fuera comunista, ni que fuera marxista, ni que fuera político, ni que fuera guerrillero, y por lo tanto a mí me parece que la beatificación de Monseñor viene a ser un triunfo de la verdad contra las falsedades que se decían contra él. Roma nos dice y el Vaticano nos dice que no encontró en él y en su palabra ninguna falta de la ortodoxia cristiana. Yo creo que la mayoría de la gente lo venera, lo busca, se encomienda a él, le pide y lo consideran que es un santo desde el principio. O sea que para el pueblo en general, la mayor parte de la gente, diría yo, tiene esa idea y ese concepto acerca de Monseñor Romero. Hay todavía gente que no lo acepta, que lo critica, que lo juzga y lo sigue juzgando como lo juzgaban antes. Pero poco a poco se ha visto que hay un ablandamiento aún en esas mismas personas. Bueno, era un hombre muy especial al cual yo personalmente admiraba muchísimo por su talante firme, fuertemente religioso, buscando a Dios siempre y buscando siempre a los pobres, a quienes veía masacrados, asesinados, las madres llorando por sus hijos, y él, Monseñor, era el único que salía en defensa de esta gente. Yo podría decir que fui amigo de él en cuanto al trabajo. Estaba muy cerca de él en ese sentido, me encomendaba determinadas misiones que yo tenía que realizar porque él no podía hacerlas, pero no era amigo en el sentido de decir, Monseñor, ¿no quiere que vayamos a almorzar hoy a algún lado, o que vayamos al cine, o que en ese sentido no? Él era como muy serio en ese aspecto. Creo que tenía solo un amigo que se llamó el señor Barraza, un hombre pobre que vendía zapatos. Se hizo muy amigo de él. Los domingos después de la misa, agitado, cansado, se iba a la casa de él a jugar con sus niñitas, a ver un poco de televisión, y ahí descansaba en esa casa. Y ese amigo Barraza lo acompañó varias veces al circo, porque le gustaba el circo a Monseñor, sobre todo los payasos, y eso como que lo relajaba y lo ponía en modo mejor. Así que en ese sentido yo fui amigo de él, pero no en el sentido de este señor Barraza. Bueno, simplemente el día que lo mataron, Monseñor Romero tuvo una reunión con sacerdotes sobre un tema determinado. Terminaron al mediodía, después del almuerzo. Él se vino para San Salvador y fue a confesarse con su confesor, que era el padre Ascue, y lo hacía eso cada semana. Y entonces ese día también le tocó ir donde su confesor y se confesó. Y por la tarde fue a celebrar la misa, a la que lo habían invitado por la señora Demiardi, o no recuerdo bien el nombre, pero por el alma de esa señora era la misa. Él la celebró y ahí fue cuando lo mataron y le dispararon. Los motivos son lo que ha dicho la Iglesia, el odio a la fe a través de Monseñor Romero, odio por lo que él reclamaba de los derechos humanos, que son derechos divinos también, por el respetar la vida y no matar a la gente. En odio de todo eso fue que lo matan en ese momento. Y yo estoy recordando en este momento que solamente 3 obispos han sido asesinados dentro de sus templos. El primero, el obispo Estanislao de Cracovia, en Polonia. El segundo, el obispo Thomas Becket, en Londres. Y el tercero, Monseñor Romero, en su capilla del Hospitalito. Pero solamente Monseñor Romero fue asesinado mientras celebraba la misa. Los otros 2 no estaban celebrando la misa. Y el primero fue asesinado por criticar los pecados del rey. El segundo, por defender los derechos de la Iglesia. Y Monseñor Romero, por defender a los pobres, como lo hizo Jesús.
Rafael Correas es un referente para América Latina, porque a partir de la Revolución Ciudadana es un presidente que ha logrado sacar de la pobreza a miles de ecuatorianos, y toda esta filosofía del buen vivir es para El Salvador un ejemplo, porque recién apenas tenemos el segundo gobierno del cambio del FMLN a partir del 2009. En este momento estamos en el segundo periodo de gobierno con el profesor Sánchez Serén, 2014. Entonces siempre es un referente. Además, Rafael Correa siempre ha estado en los momentos más importantes de El Salvador. Él vino a la toma de posesión en 2009, volvió a venir el año pasado, 2014, a la toma de posesión del presidente Sánchez Serén, y es impensable no entrevistarlo. Pues Monseñor Romero tiene algo en común con el presidente Correas, y es que después del martirio de nuestro salvadoreño más universal, a él le dieron el doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, en 1980. Rafael Correas ahí hizo su maestría en economía. Entonces, es natural que haya ese cariño, no solo que viene de lugares comunes que han andado, sino simplemente porque quien lucha por los pobres, quien lucha por la justicia, pues tiene que rendir un homenaje a nuestro salvadoreño más universal.